Pues aquí estamos porque hemos venido. Comienza el espectáculo, José María Francás. Sí, señor. ¿Cómo está usted? Me alegra mucho verle. Bueno, estoy de estreno de un año, ¿no? ¿Está usted de estreno? Llevo un día solo, bien. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos aquí dos seniors, Sí, muy seniors. para comentar las cosas que están pasando, Sí. que como decía el otro no son pocas. No, ni buenas tampoco. No, probablemente. pero ¿usted es tan pesimista como la mayor parte de la gente? Que dicen, oye, qué año más malo, qué tal. Hombre, Y yo será les un digo, año habrá bueno. cosas buenas y malas, Sí, ¿no? las buenas serán pocas, pero sí. Y ahora muy optimista. Yo estaba convencido que no habría gobierno, ¿eh? Estaba convencido usted que no habría gobierno. Sí, que estaba hecho adrede para que el PP Es usted un se optimista, arrodillara sin duda. y le regalara los votos a Pedro Sánchez. Pero también dije en su momento que como el mal mayor, no el menor, el mal mayor era Pedro Sánchez, el PP no podía de ninguna manera darle ningún apoyo posible. Con lo cual eso tenía que acabar o en elecciones o así. Pensé que habría elecciones. Ya, pero vamos a ver. Lo mejor es que no haya gobierno. Lo mejor es que no, con este pájaro, lo mejor es que no haya gobierno. Eso lo llevamos diciendo meses. No todos. Y todos los legitimistas, así, los tipos más estudiosos de la cosa política. Los políticos, sí. Lo importante es que haya gobierno. Sí, y urgente. Y todo el resto de urgente. ciudadanos españoles decíamos, si el gobierno que viene es este, Que no haya. que es el que viene, que no haya gobierno. Y además en funciones se pueden tirar el tiempo que quieran porque no hay limitación legal. es Yo verdad. el otro día lo consulté y mientras no haya una primera sesión de investidura no empieza a corre correr tiempo. el plazo. No corre Con lo tiempo. cual, oiga, pues mire, dejamos que Sánchez se pase en el Falcon por ahí Sí, y es se gasto, divierta un poco. es gasto, pero tampoco tanto. Pero poco. Sí. El gasto de verdad son los chiringuitos. Comparado con lo que puede hacer ahora... El gasto son los chiringuitos. Sí. Porque además, mientras esto ocurre, pues todo más o menos va funcionando como funcionaba antes, más o menos, ¿no? Sí, el Estado Hay cosas que se estropean molesta un poco. poco, molesta poco. Sí, y cuanto menos moleste, mejor, ¿no? Cuanto menos moleste, mejor. Sí. Porque la educación pues va tirando. Sí, no mal, sé. pero peor. Mal. Pero va a ir peor con este. Bueno, todo lo que tienen planteado en el tema educativo Es horrible. es para echarse a llorar. O sea, Sí. todo es para echarse a llorar. Es decir, nada es para que haya más libertad, nada es para que haya más calidad, nada es para que haya más capacidad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, nada hay más para que los alumnos tengan más responsabilidad y los profesores disfruten de más autoritas y efectivamente de más potestas para poder ejercer su En eso trabajo. pone algo. En ¿Qué? eso el ¿Qué tema, pone? bueno, no me acuerdo, pero no me lo han memorizado. Pero lo único positivo en el tema educativo es que la figura del profesor le van a hacer algo. No sé si para bien o para mal, porque para mí es la clave de la educación en España, ¿eh? O sea, para mí la clave de la educación en España son dos: potenciar la figura del profesor, que no sea el último mono del país, y la autonomía de los centros, incluso los públicos. Porque si un centro es autónomo, podrá hacer muchas más cosas que si está condicionado por unas leyes absolutamente infumables, que es la legislación española. Bueno, Sí, pero yo yo creo apostaría por eso. que de lo que rezuma todos los puntos que hemos podido leer del acuerdo No, es control. es un rencor hacia la concertada y hacia la diferenciada. Sí, Es sí. decir, son los dos grandes También ogros, los dos grandes enemigos de lo que estos liberticidas quieren entender por educación. Es decir, ellos, de lo que se trata aquí es de que los profesores estén en su cuadra, es decir, sean de los suyos. Y sobre todo los Y alumnos de que- salgan Eso es. copias de un Decían, no, es patrón. que la educación en España ha fracasado. ¿Qué va? Ha pasado con la educación exactamente lo que ellos querían. Han construido un mundo de borricos y de ignorantes. ¿Sabes quién fue el padre de esto, no? Pues supongo que fue nuestro amigo Rubalcaba, Sí, señor. ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba y Álvaro Marchesi como ideólogo. Pues sí. Y se lo Bueno, ha pero cargado, ¿qué es ¿eh? lo que querían? Lo que ha ocurrido. Borregos, querían que haya borregos. gente que no tiene discernimiento, Querían borregos. no tiene sentido crítico, no tiene capacidad de reflexión. Las nuevas tecnologías mal utilizadas están siendo un vehículo para que la gente pierda la capacidad para pensar, para distinguir, para profundizar en las cosas. Hay una frivolización de todo lo que ocurre y de todas las cosas tremenda. En fin, un mundo en el que... Sí, el único problema que se pueden encontrar es que hay sentencias del Constitucional en contra de lo que están diciendo que quieran hacer ellos. Entonces, si la justificación que hacen para ir contra la concertada es por el hecho del concierto, esto no lo podrán hacer. Y si la diferenciada la quieren agredir por el tema de diferenciada, no lo podrán hacer.
porque el Constitucional... Otra cosa es que busquen otro subterfugio que Añagazas. no... Sí, eso sí, pero enfrentaos no, porque el Constitucional en eso, en los temas que ha sido más claro desde el principio. Pero, hombre, esperarnos algo bueno, no, pero también es verdad, Julio, que hay una cosa que creo que es muy importante entenderla, ¿eh? Una cosa es ser investido presidente de gobierno, que para eso necesitas unos votos, y otra cosa distinta es gobernar, que para eso necesitas un parlamento. Y no olvidemos que ese señor ahora debe llevar casi un año desde la moción de censura, ha hecho muchos decretos ley, pero no ha convalidado casi ninguno. Es decir, la capacidad de gobierno que tiene un señor que tiene que sumar al PNV con Bildu, a Esquerra con el PNV, a Podemos consigo mismo, todo eso es una capacidad muy relativa de gobierno, muy relativa. Vamos a acompañar nuestros comentarios con un primer vídeo, que es el de el pacto Sánchez-Iglesias. Vamos a ver lo que tienen nuestros compañeros. Abrazos. Los abrazos y los besos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado hoy su programa de gobierno de coalición en el Congreso. El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha admitido que será compleja la gobernabilidad en esta legislatura porque no tienen mayoría parlamentaria, pero ha dicho que sí tienen algo valioso, y es la voluntad de diálogo. Este programa representa nuestra voluntad conjunta, la del Partido Socialista y la de Unidas Podemos, ya no solo de ser gobierno, no solo es ser gobierno, sino hacer gobierno. Ir más allá del hecho de compartir un Consejo de Ministros, que va a ser inédito en la historia democrática de nuestro país, sino que vamos a compartir políticas, vamos a compartir propuestas. Previamente, Pablo Iglesias, tras reivindicar el 15M, ha señalado que el reto fundamental del nuevo Ejecutivo será convertir ese sí se puede en políticas activas de gobierno. El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país. Ambas formaciones políticas han acordado en su programa de gobierno de coalición aplicar una serie de nuevas medidas, como derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio de España o una subida de impuestos a las rentas más altas. Tanto Sánchez como Iglesias han posado sonrientes ante los medios de comunicación y se han dado un apretón de manos arropados por cargos del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Está muy bien, es muy bonito. La historia entre ellos ha sido que se van a matar. Se han matado en el pasado porque si no puedo y dormir, se matarán. Pero fíjense, hay una cosa que es para mí lo más importante probablemente, y es que ellos tienen más en la cabeza acabar con la libertad que ayudar a los más necesitados, que producir un cambio en lo que se refiere a cómo se construye una sociedad más justa, cómo se construye una sociedad en la que los que más necesitan más reciben del Estado. Es decir, todas las cosas en las que ellos van a poner el máximo hincapié y el máximo interés son aquellas que consisten en acabar con la libertad y moldear una sociedad a su modo sectario de ver las cosas. Sí, sin controlar. Eso es lo más importante. Vamos a fijarnos en las cosas que de verdad les importan a la gente, porque en esas cosas esta gente no está pensando, ni va a hacer nada. Estarán huérfanas de estas cosas. Hombre, fíjate que, por ejemplo, es una tontería, ¿eh? Pero la famosa España vacía o vaciada, le acaban de quitar las estaciones de Renfe, los señores que estaban ahí ya van con máquinas desde hoy, ¿no? ¿Así? Sí, a no sé cuántos pueblos. Sí, fíjate, o sea, los padres de la España vaciada lo que quitan es al señor que les vendía el ticket, con lo cual tienen que ir por máquina o la oficina de correos. Es decir, esto ya indica que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago, y que les importa un pimiento. Pero para mí lo más grave del tema no es el pacto Podemos-PSOE, que más o menos está escrito, sino que tiene que ser compatible con unos pactos no tan escritos y que van a hacer más daño, que es con el PNV probablemente y con Bildu. De momento el PNV, Navarra, que se ate los machos, nunca mejor dicho, porque tiene un problema. Sí, bueno, Navarra tiene, por lo pronto, hoy tiene el mismo problema que tuvo Cataluña en el 96, cuando Aznar le cede a Pujol, que Pujol le pide que se retire la Guardia Civil de Tráfico de toda Cataluña, y Aznar dice ok, y la Guardia Civil de Tráfico en Cataluña se va. Sí. Eso que cedió Aznar es lo que está a punto de ceder
Pedro Sánchez en Navarra. No olvidemos que ha sido así, es muy importante, porque si no nos haremos trampas en el solitario. Aquí al final lo que tiene que haber alguien es que devuelva a la Guardia Civil de Tráfico a Cataluña y a Navarra. Eso es dinero, ¿eh? ¿Vale? El tráfico no es solamente la presencia. No, correcto. Porque Y muchas yo cosas. Cuando ocurría eso, yo me acuerdo que en mi pueblo pregunté al comandante de puesto qué le parecía esto y me dijo irreversible porque aquí va mucho dinero. Claro. O sea, las multas de tráfico son dinero. Pero hablábamos de las cosas, permíteme, José María, que hablemos de las cosas que le importan a la gente. Estábamos hablando, por ejemplo, ellos han insistido mucho y tenemos un total que lo podemos ver ahora sobre las políticas de empleo, ¿no? Bueno, ellos están hablando mucho del empleo, de crear empleo, porque es uno de los temas cruciales de un gobierno, y más en un país donde hay más de 3 millones de parados, ¿no? Sí, sigue siendo Iglesias, un país de paro. Dice que sí se puede crear empleo, no ha explicado cómo. Pero vamos a ver qué dicen. ¿Lo tenéis a mano, compañeros? Perdonad, camaradas a partir de hoy. Camaradas. Vamos con las políticas de empleo. Ha sido una década de esperanza. Ha sido la década del movimiento 15M, ha sido la década del movimiento de pensionistas, ha sido la década de las mareas que han defendido los servicios públicos y, por supuesto, ha sido la década del movimiento feminista. Todos esos colectivos sociales en los últimos años, en condiciones muy difíciles, nos han venido a decir a las fuerzas políticas que las cosas se podían hacer de otra forma. Venían a decir que sí se puede. Bueno, creo que el próximo gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese sí se puede en políticas activas de gobierno. Vamos a ver. Yo le he repetido, bueno, ¿cómo voy a decir algo? Si es que no han creado un puesto de trabajo en su puñetera vida. Si no saben lo que es una nómina, prácticamente. Bueno, ahora lo saben porque de repente están ganando 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 o 12.000 euros al mes, ¿no? Por cierto, un partido político implicado en un montón de escándalos en Venezuela y en Irán, un partido político que tiene a sus espaldas una historia de protección, de patrocinio, de regímenes liberticidas. En el caso de Irán estamos hablando de regímenes, no tengo que recordarlo, teocráticos que acaban con la vida de las gentes por sus orientaciones sexuales, por ejemplo. Y en el caso de Venezuela, qué decir, ¿no? Es decir, un país que ha sido destruido, que ha conseguido que millones de personas quieran huir del país y de hecho, de facto, se hayan marchado. 4 millones que haya largos. Millones de personas que no tienen prácticamente que comer. Uno de los países más ricos del mundo probablemente. Han destruido su industria petrolera a base de llevarse el dinero de PDVSA por cientos de miles de millones, y no estoy exagerando, cientos de miles de millones de euros. Y esa gente es la que nos viene a contar que van a hacer políticas de empleo. O sea, ¿por qué no se asoman ustedes? Asómense cómo está el empleo en Venezuela, que es donde patrocinan ellos el régimen, o asómense cómo está el empleo en los Estados Unidos, donde en este momento, en paro de mayores de 25 años estamos hablando de un 3,5% y en paro de menores de 25 años de un 3%. Es decir, estamos hablando de un país que tiene pleno empleo y tiene otra característica muy peculiar, y es que tiene libre despido. Es decir, que las relaciones entre los empresarios y los trabajadores las rigen ellos. Y que si el trabajador... Al final no nos olvidemos, un empresario no existe si no hay trabajadores dispuestos a trabajar en su empresa. Así de sencillo. Por tanto, la capacidad que tiene un trabajador, un buen trabajador, frente al empresario, es enorme. El problema es que la capacidad frente al empresario la tienen los malos trabajadores. Ese es el problema. Porque un empresario necesita un buen trabajador y un trabajador un buen empresario. Pero un empresario, lo que en el momento en que se encuentra con malos trabajadores y no puede prescindir de ellos, la empresa empieza a ir mal y tiene que cerrarla. No tienes ninguna duda. Y cuando las cierras, se van al garete el empresario y los buenos trabajadores que también están dentro. Sí. Entonces, en la relación del empresario y el trabajador, fíjate, en los Estados Unidos, donde tú buscas empleados, te cuesta trabajo encontrarlos, te cuesta trabajo, porque el empleado quiere un buen empleador y tiene la capacidad de elegir empleadores. Y el empleado al mismo tiempo, en el momento en que no se siente a gusto en ese trabajo, se marcha
cierra la puerta, no recibe ninguna indemnización. Lo que tiene a cambio es que en la puerta del lado le van a contratar. Cosa que en nuestro país no solamente no ocurre, sino que es imposible que ocurra. Sí, sí, pero no se plantean por qué. No. No se lo plantea nadie. No se lo plantea nadie porque no les interesa. O sea, aquí porque cuando una ley no funciona, nadie se plantea por qué. No. Se dogmatiza que la ley funciona, Eso que es. si vas contra la ley eres una especie de... no digo nada por la hora, sí. Y ya está. Sí. Y se quedan tan hechos. De Desperpento. todos modos, cuando has hablado de Venezuela, no olvides Bolivia, porque ya está en el mismo paquete y se empieza a saber que no solamente se destrozó Venezuela, sino que también se hundió Bolivia. Hombre, claro. Hombre, claro. Bueno, es que están en... Pero que Bolivia ha salido en 15 días, ha salido del golpe, y Venezuela lleva bastantes años y sin muchas posibilidades gracias de a salir. Dios, como sigue Nicaragua después de un montón de Exactamente. años, después de que el régimen de los sandinistas ha matado recientemente a más de 400 personas en plena calle, no ha pasado absolutamente nada. Ni Es en la prensa se pero ve. vamos a ver, el gran problema que vamos a tener ahora probablemente es el silencio de la mayor parte de la sociedad. Sí. Es decir, las sociedades no evolucionan, no avanzan hacia el precipicio si la gente se resiste. Si la gente Sí. habla, si la gente actúa. Pero también la única posibilidad de reacción va a ser esa. Es decir, con un gobierno que... Es lo del bichito que le van calentando el agua, ¿no? Como aquí nos la van a enfriar de golpe o calentar de golpe, pues algún bicho saltará. Es decir, la única posibilidad que hay que este país funcione, o que un país funcione, es que la sociedad civil esté organizada. Y no solamente esté organizada, sino que presione. Y cuando en España manda la izquierda, la sociedad civil, que nunca dice nada, llega un momento que no aguanta más y empieza a organizarse, que es lo que tendríamos que tener organizado de antemano, y aquí no está. Pero eso se va a organizar, ¿eh? Bueno, eso pasó con Zapatero. Por eso Claro. yo te decía que, y les digo a mis espectadores, que no estén pesimistas, que no estén tristes, en vez de estar preocupados, que estemos ocupados. ¿Cómo tenemos que estar ocupados? Haciendo las cosas que tenemos que hacer y hablando y manifestándonos y yendo donde haya que ir para movilizarse. Yo creo que eso es importantísimo, importantísimo. Con Zapatero, y vosotros lo recordaréis, ustedes lo recordarán también, con Zapatero hubo una movilización social extraordinaria. Hubo manifestaciones de más de 1 millón de personas. El tema de la libertad de educación, el tema del derecho a la vida de los no nacidos, el tema de la memoria histórica. Hubo cantidad, millones de personas que salieron a las calles a decir no, no. Mucha tranquilidad, pero salieron. ¿Qué pasó cuando pierde Zapatero y gana Mariano Rajoy? Que el propio Rajoy desactiva esa oposición popular. Hace suyos los planteamientos sin hacer nada, Eso es. con lo cual no puedes protestar porque te ha dicho, no, tranquilo que lo voy a hacer, Eso es. pero no lo voy a hacer. Pero con no lo cual lo hace. desactiva. Eso es. Es lo peor que puede ocurrir. Lo peor que ocurrió, Sin ninguna y lo duda. peor que le ocurrió a la sociedad española, y es de esos barros tenemos estos lodos, es que fue desactivada por sus propios representantes políticos. Sí, sí. Es decir, Zapatero consiguió que Rajoy tuviera 183 escaños. A nadie se le ocurre pensar que Rajoy consiguió 183 escaños. Creo que ni a él. Zapatero consiguió que Rajoy tuviera 183 escaños. Con 183 escaños se podía haber cambiado la ley electoral, se podía haber echado atrás toda la ley de memoria histórica, se podía haber cambiado la ley del aborto, que por cierto estaba recurrida por el propio Partido Popular y sigue sin fallar en el Tribunal Constitucional. Se podía haber recurrido a la ley de los matrimonios homosexuales, que era una barbaridad y un destrozo de seguridad jurídica, de derecho civil, de derecho a familia, etcétera, etcétera. Todo eso se pudo hacer porque el pueblo español le dijo, no queremos más Zapatero, queremos anti-Zapatero. Bueno, pues no solamente no se hizo, sino que se permitió durante 8 años que se cargaran de munición toda esta gentuza y lograran llegar hoy a una situación en la que el modelo de sociedad corre gravísimo peligro. Gravísimo peligro. Yo decía antes, a pesar de lo del gravísimo peligro, que soy optimista porque creo en la capacidad de muchos sectores de la sociedad española de movilizarse. Nosotros creo que como Intereconomía, como el Toro Televisión, tenemos la obligación en estos meses que vienen de inyectar el ánimo suficiente a nuestros espectadores, a los que saben, a los amigos de nuestros espectadores, a sus conocidos, para que insuflen el ánimo, es decir, se pueden cambiar las cosas. Aquí no está todo dicho. Se pueden cambiar las cosas. Que exista una televisión como esta, y perdónenme que se lo recuerde, es muy importante porque tiene esa capacidad de poner en marcha el primer motor
y luego esos engranajes van moviendo a otros engranajes. Por eso les pedimos que se hagan del Club de Amigos de Intereconomía, que financien, aunque sea con pequeñas cantidades mensuales, la sostenibilidad de esta casa, porque va a seguir ejerciendo de motor, como lo hizo contra Zapatero, con los resultados que vimos. Va a seguir ejerciendo de motor para cambiar las cosas, para motivar, para activar a la derecha social, a la derecha entre comillas. Pero incluso como mínimo para que los temas no se olviden, porque lo peor que puede ocurrir es que una situación se dé por consensuada y no haya ni debate. Eso es lo peor que puede ocurrir en la sociedad. Es lo que ha ocurrido. Que es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido. Pero no es el caso ahora. No, está desocurriendo ahora. Claro, mismo. porque los 52 tíos de Vox están poniendo sobre la mesa lo que no ha querido poner el PP durante meses. Y eso ha hecho, por ejemplo, que colectivos de gente que yo definiría como intelectualmente muy peculiar, que no son precisamente de derecha, sino que son muchos de izquierdas, estén reivindicando una serie de temas que se tragaban a pies juntillas. A pesar de que ahora mismo, yo no sé si tú bueno, supongo que la televisión lo vive, la censura es más fuerte que en otros momentos. Sí, hombre. O sea, hoy ahora mismo, y ese es un tema que quería sacar porque es que es grave, en las grandes redes de informática, sea Twitter, sea Facebook, sea YouTube, la censura es salvaje. Como tú nombres algo de lo que está vetado por quien lo ha vetado, tienes un problema grave, que es que te cierran una cuenta. Claro. En el caso de YouTube es mucho peor. Te desmonetarizan el YouTube. O sea, si tú vives de eso, te encuentras que no puedes ingresar un duro. Evidentemente, y eso está pasando hombre, entre otras cosas, porque debemos intentar como ciudadanos distinguir lo irreal de lo real, lo informático, la nube y todas esas cosas de la relación diaria que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, en la relación que tenemos en la sociedad, cuando vamos a una cena, cuando nos comportamos como ciudadanos en cualquier evento. Todo eso es lo real. Y ahí nosotros, cada uno de nosotros tiene una capacidad de influencia, tiene capacidad de hablar, tiene capacidad de proponer reunirse, de proponer manifestarse. Bueno, todo eso es lo que tenemos que tener vivo. Sí, pero si eso no está refrendado con nada en la opinión pública, la gente se aconeja porque entiende a pensar que lo que le está pasando por la cabeza es una cosa tan rara, tan atávica, tan histórica, tan neandertal, que ya no se puede ni hablar. Por y eso si hay un foco público, nosotros somos tan importantes. Pero es que no nosotros. Es que vamos a quedar solos, ¿eh? Es que vamos a quedar muy solos, ¿eh? Bueno, vamos a quedarnos muy solos, pero fíjate los solos que nos quedamos en el final del zapaterismo. Sí, ya lo sé. ¿Y qué le pasó a Zapatero? Lo viví, sí. Te recuerdo, ¿eh? Sí. Acuérdate, el año 2011. ¿2011? Fue cuando gana Mariano Rajoy en 20 de noviembre. ¿Fue en 2011? No sé, lo recuerdo. Yo creo que fue en 2011. Hicimos un gato al agua el viernes. Entonces estaba Antonio Jiménez con nosotros y se hizo un gato al agua el viernes. El domingo eran las elecciones. ¿Te acordarás? Sí. ¿Sabes dónde se hizo ese gato al agua? Sí. ¿Dónde? En casa de Mariano. En casa de Mariano Rajoy, lo tienen ustedes en YouTube. ¿Y qué salió el lunes en la Gaceta? ¿Qué salió el lunes en la Gaceta, sino el domingo de aquella semana? Una entrevista a Rajoy o una carta de Rajoy, un texto de Rajoy agradeciendo todo lo agradecible y diciendo tal. Cierto. ¿Y qué pasó el martes? El martes Rajoy se olvidó de nosotros y no volvió, cortó el teléfono y no volvió a hablar con Intereconomía hasta que salió el caso Gürtel. Pues eso. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Mucho peor que eso, porque que no hablara con Intereconomía y Soraya decidiera pactar con el Grupo Prisa y con Antena 3 la derecha y la izquierda y excluir a todos los demás. ¿Qué pasó? Que no retiraron los recursos de inconstitucionalidad, pero tampoco hicieron absolutamente nada para echar para atrás las leyes de Zapatero, cosa que Zapatero hizo en el momento en que llegó. ¿No te había dicho algo de eso Zapatero a ti? Bueno, me acuerdo perfectamente aquella entrevista en la que me dijo, tu Mariano, mi Mariano, ya ves tú, tu Mariano no va a echar para atrás ninguna de mis leyes. Y me apostó un almuerzo que perdí, por cierto. Sí. Pero y menos mal que solo ha puesto un almuerzo. Efectivamente. Si le apostar más pero cosas, ¿por qué Zapatero sabía que Rajoy no iba a cambiar esas leyes? Esa ha sido siempre mi pregunta. ¿Por qué Zapatero sabía eso? Podía ser simplemente porque conocía al personaje, conocía el gremio, sabía... No sé. ¿O por qué ese impulso legislativo de todas esas leyes
venía desde fuera. Eso es otra opción, que es la que iba a decir yo. ¿No? Porque no mandaba él tampoco. Claro, claro. Es muy probable. Pero eso es muy jorobado, ¿eh? Sí, porque yo creo que si estoy comprobando es que todos los problemas graves que hay en España, ideológicos, que son los de fondo, o sea, no temas chorras, sino temas en serio, no es España. Sí. Es Estados Unidos, donde empieza la cosa, Sí. y la Unión Europea, diríamos, de toda la vida. Sí, sí. Tenemos una salvación posible, A ver. los ex países soviéticos. Ya. Hungría. Hungría, Polonia, Eslovaquia. A Polonia nos tenemos que quitar el sombrero bastantes veces Sí. de aquí al futuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Porque sí, como sí. han recibido de derecha a izquierda, Sí, sí. ya sabes lo que pasó la semana pasada, fue lo que han tenido en Polonia. Cuéntamelo, porque estuve muy recientemente, me invitaron a dar una conferencia ¿Ah, sí? en Kranicha, Pues entonces muy me cerca callo. de Cracovia. Entonces me Pero no, callo. fue mucho antes, fue hace un mes y medio, 2 meses. Cracovia, qué bonita es. Muy bonita. Pues, en la plaza, llego a la plaza de Cracovia, por cierto, y me vi una señora y me dice, usted es el de Intereconomía. Y digo, no puede ser. Y en castellano, No puede ser, sí, en la plaza de Cracovia. Yo la última vez que vi Cracovia, el autobús paraba porque había un agujero de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que no había repuesto nadie. Sí. Pero eso fue antes de que cayera el muro. Ya. Cuenta esto de No, Polonia. hace pocos días Putin ha hecho unas declaraciones muy peculiares diciendo que en el fondo Polonia Pactó había con los pactado nazis. con los nazis. Sí, 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 y entonces sí. ha salido el primer ministro de Polonia y en un texto prolijo, largo y documentado le ha explicado a Putin lo Putin que es. Sí, 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 porque el pacto fue entre los nazis y los rusos. Y además justamente el pacto han de sacado von un vídeo, Ribbentrop. ahora han sacado un vídeo que es muy interesante, que es el vídeo que se ve a las tropas rusas y a las tropas nazis celebrando la caída de Polonia juntos. Buah. ¿Eh? Buah. Este vídeo yo creo que no se había visto o muy pocas veces. Madre Y mía. claro, el otro no le ha quedado tiempo o no ha faltado tiempo para sacar eso. Y lo explicar. podemos encontrar para enseñárselo a nuestros espectadores ese Tú que vídeo. tienes contactos en Polonia, seguro. Bueno, debe estar en alguna parte, en Sí, YouTube o puede en ser. alguna parte, ¿no? Puede El ser. vídeo Yo- de las tropas rusas y las tropas nazis celebrando la Sí. caída de Polonia, claro. Bueno, Sí, y sí. además, claro, y no olvidemos que 1939. la Unión Europea acaba este año, no hace muchos meses, acaba de condenar al comunismo al mismo nivel que el nazismo. Eso evidentemente en España no se ha dicho poquísimo. Pero eso nos vamos a encargar nosotros. Eso tiene que tener consecuencias. O sea, la Unión Europea dice que eso tiene que tener consecuencias. Claro. Si es ilegítimo poner una estatua a Hitler, cosa que creo que es bastante ilegítimo ponerla en cualquier sitio, será tan o más ilegítimo ponérsela a Stalin. Hitler se cargó unos 10 millones de personas, que no es ninguna chorrada, porque con que se cargara uno injustamente sería mucho, Sí. pero Stalin pasó de los 100 o 200. No, bueno, O sea, las matanzas de Stalin no o sea, tienen, no claro, se pueden contabilizar. O sea que la suma de estos personajes es muy interesante saber que está condenado por la Unión Europea, por el Parlamento. Y aquí no ha ocurrido nada. Claro, eso también se lo recuerda el primer ministro polaco a Putin, porque Putin ahora le ha dado. Putin ha pasado de loar su bautismo, ahora loar a Stalin, porque ha venido a decir que Stalin es una figura que Europa no puede despreciar. No, claro que no puede despreciar. Puede escupir directamente sobre ella las Hombre, veces quien que haga debería falta. escupir sobre Stalin debería ser Putin, El propio Putin, sí. y los rusos, porque a quien mató fue a rusos. Sí, sí, no, fundamentalmente. no mató a otros. Bueno, o sea, aquí también hizo cosas, ¿eh? Sí, pero Rusia mató en millones, Sí, sí. por millones de personas. Se pudo mató, cargar más de 100 millones de rusos. Es una cosa bestial. Pues se lo está reivindicando. Bueno, como Mao mató chinos. Sí, sí, Es sí. decir, que aquí estamos O hablando como de Pol que... Pot mató, ¿cómo se llama esto? Los de al lado de Indonesia, de Vietnam. Sí, hombre, Camboya, sí, de los camboyanos, joder. O sea, que tienen un futuro. Eso, y curiosamente, esos son los padres ideológicos de parte del gobierno que vamos a tener en España. Eso tiene bastante interés. De eso vamos a hablar ahora porque tenemos que irnos un momento a Eso tiene bastante publicidad interés. y vamos a poner lo que desde mi punto de vista es el documento más importante audiovisual, más importante que tenemos los españoles para tratar de enfocar lo que va a pasar estos días con la constitución de un gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que para enjuiciar eso y para mirarlo con una cierta perspectiva tendremos que ver una cosa que ahora después de la publicidad les cuento. Bueno, reiterándoles nuestra petición para que llamen al teléfono del Club de Amigos en cuanto puedan, porque les van a devolver la llamada en el momento en que estén, vayan entrando las llamadas, pues se la van devolviendo y la verdad es que necesitamos que ustedes nos hagan un impulso, nos den un impulso a este
estos primeros días del año 2020. Ojalá que todos ustedes respondan a nuestra petición para que esta televisión pueda crecer y tener cada vez más medios. Les habíamos prometido... Sí, pero que tal como viene el año, lo van a agradecer. Sí, hombre, van a agradecer que haya una voz por eso, diferente. Van a agradecer el ayudar y... para que haya una voz. Van a agradecerlo mucho. Por favor, no dejen de llamar a nuestro número del Club de Amigos. Y muchísimas gracias. Además de eso, tienen un montón de sitios donde pueden ir y les pueden tratar muy bien. Vamos a ver. Este para mí es el documento audiovisual más importante y que pone en perspectiva, para que sepamos, con quién está haciendo un gobierno Pedro Sánchez. Es decir, los 47 millones de españoles, de quién dependemos para ser gobernados y cómo vamos a ser gobernados. Por favor, escúchenlo porque creo que es lo mejor que podemos escuchar ahora mismo. Viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas.
A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos, y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas, y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bueno, yo creo que si hay un documento que es preciso tener sobre la mesa y repetirlo tantas veces sea necesario y sea posible, es este discurso de la Corona de España, que hace dos cosas fundamentalmente. La primera, reconocer que los que han estado al frente de la Generalitat de Cataluña y siguen, se saltaron la ley, se saltaron todas las leyes, cometieron delitos y pusieron en riesgo la paz y la libertad de no solamente de Cataluña, sino de toda España. Bien, esos que acaban de decir, por cierto, desde la cárcel, que lo van a volver a hacer, acaban de decir que lo van a volver a hacer. Lo han dicho siempre. ¿Vale? Esos son los que están negociando con el presidente en funciones del Gobierno de España y candidato a la presidencia del Gobierno español para ver qué gobierno hacen y cómo lo hacen. O sea, pongámonos en perspectiva. Y lo segundo que dice el representante de la corona española, el rey Felipe VI, dice que estén tranquilos los españoles en Cataluña, que estén tranquilos porque el Estado español, la monarquía española, no va a permitir que se conculquen sus derechos y sus libertades, en este caso, en esta parte tan querida de España que es Cataluña. Pues no fue muy profético esto, ¿eh? Bueno, pues eso es exactamente lo que dice quien puede decirlo, que es el jefe del Estado, y quien además es titular de las Fuerzas Armadas y de todo lo que conlleva las Fuerzas Armadas como objetivo constitucional, que es la defensa de la paz y la unidad de la patria, de la nación española. Pues yo creo que este discurso Sánchez lo ha hecho borrar de todos los sitios. Yo antes te he dicho que me preocupaba más que el pacto con Podemos, era el pacto con Esquerra y con el PNV, ¿eh? Porque no olvidemos que Esquerra se saltó la ley, pero el PNV está detrás. Y lo que va a pedir, va a pedir. O sea, aquí el melón se ha abierto y hay una consulta prevista, que ya veremos cómo nos la tragaremos. Primero hay una mesa de negociación entre dos iguales que no son iguales. Y segundo, eso acaba en una consulta popular en que solo por una parte, porque claro, si son dos, se supondría que habría que votar los dos. Pues no, solamente una parte va a votar sobre lo que ocurre en aquella parte que afecta a la parte que no va a votar. Y eso es lo que sabemos. Sí, sí. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues un montón de cosas. El iceberg está claro que es mucho más grande debajo del agua que por encima. Y lo que decías la primera parte, claro, pues ahí hay un problema, ¿no? Que es que la sensación... o sea, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Que la valoración de lo que hicieron esos señores, que el rey tiene muy claro, el pueblo español lo tiene cada día menos claro porque sus gobernantes lo tienen muy oscuro. Es decir, si tú como gobernante, como presidente de gobierno, en funciones o sin funciones, no valoras en nada lo que pasó,
lo dejas de valorar, lo que vas haciendo es desdramatizar la situación y normalizar la situación. Evidentemente. De manera que la gente ahora mismo le dices, hombre, pues han matado a una señora en tal sitio, todas las personas rasgadas, y a salir a la calle, flores, minutos, velas y lo que quieras. Dices, es que es gravísimo, sí, claro, pero no es gravísimo querer saltarse la ley rompiendo un país y que no pasó nada grave porque Dios no lo quiso. Bueno, porque podía haber sí, empezado ha pasado guerra algo civil. muy grave. La sociedad, como dice el rey, se ha roto en dos. Ya, pero podía haber habido incluso muertos. Y puede haber haberlos. Te recuerdo que han detenido recientemente la Guardia Civil en una operación brillante, detuvo a una serie de gentes que tenían a su disposición explosivos y materiales para la fabricación de explosivos. Bueno, todas esas personas detenidas por la Guardia Civil en una operación que se anticipó a que esas personas cometieran determinados atentados, todas esas personas han sido puestas en libertad. Menos dos, que sepa yo. Por la Audiencia Nacional, sí. con fianzas de 5.000 euros. Es decir, han sido puestas en libertad. Y con lo cual estás desdramatizando la situación y estás diciendo que tampoco hicieron nada. Exactamente. Porque al fin y al cabo, por tener un poco de potasio o no sé qué en casa, pues tampoco es un problema. Y si eres el presidente o el vicepresidente del gobierno y te vas a hablar con un señor que está en la cárcel, pues lo que le estás diciendo a la sociedad, hombre, este señor... Está en la cárcel porque no debería estar. No debería estar en la cárcel, tendría que estar hablando conmigo aquí en este despacho. Y entonces venden Europa... Eso es terrible. Pero digo, entonces venden Europa que esta gente era muy mala y que hubo que hacer un juicio y que hubo que condenarles si resulta que deciden el futuro del país. A ver cómo puñetas explicas esto, porque yo te voy a decir que si soy alemán no lo entiendo, ¿eh? Los ingenuos, por llamarles de una manera suave, de los cántabros de Revilla, los ingenuos de Teruel existe, los ingenuos canarios, el ingenuo presidente del PSOE de Extremadura y de Castilla-La Mancha, pues van a aceptar que los castellano-manchegos, los extremeños, los cantabrones, los turolenses, los canarios, todas esas gentes dependan de un señor que está en la cárcel, que ha cometido graves delitos y que ya ha manifestado públicamente que en cuanto pueda va a volver a cometerlos. ¿Usted cree que esto, o sea, dónde eso rayos... no lo entiende nadie, pero un alemán no lo entiende menos? O sea, es que un alemán empieza a dar vueltas la cabeza con una veleta. Es que ya cuesta, para un catalán ya me cuesta entenderlo, pero ya creo que si fuera alemán, bueno, lo de Ils sont fous de Asterix se quedaría corto. Están locos. Sí, están locos esos romanos, se quedaría corto, porque es que no tienen pies de cabeza. O sea. Están locos. Estaba recordando, en contraste con lo que estamos hablando, el concierto de primero de año en Viena, maravilloso, con el director de orquesta, letón, que estuvo fantástico. Y te das cuenta... Con una vestimenta peculiar. Peculiar, pero te das cuenta cómo es posible que se pueda, en medio de tanta mugre, de tanto esperpento, de tanta zafiedad, de tanto sálvame deluxe, de repente estos austríacos nos pusieron un par de horas de belleza que les recomiendo, si tienen la oportunidad de recuperar y no vieron el concierto de primero de año, con unas piezas de ballet sublimes, por cierto, coreografiadas por un tal Carlos Martínez, José Carlos Martínez, un español. Un español, sí. Pero es que además, aparte de las piezas de ballet, hicieron un vídeo sobre The Lost Music of Beethoven, la música perdida de Beethoven, maravilloso, maravilloso, y sin contar, obviamente, pues todas las polcas, las marchas, los valses que tocaron allí. De los Strauss variados. De los diversos Strauss, y acabando con la fantástica marcha Radetzky, que es una delicia. Si tienen Movistar y pueden recuperar el programa de música de ayer... En YouTube seguro que está, porque... En YouTube no sé si lo van a subir, pero donde puedan recuperarlo, no dejen de ver ese concierto, porque es tal chorro de belleza y de buen gusto que te deja... Eso es más Europa que lo que nos están vendiendo, ¿eh? Esa es la Europa que nosotros pensamos y queríamos, la Europa de poder caminar en libertad, de poder tener la misma moneda, de poder enraizarnos en las mismas tradiciones cristianas, de poder respetar, pues eso, lo que ha supuesto el derecho romano, lo que se ha puesto la tradición cristiana.
Eso es la Europa Eso es que Europa, queríamos eso es y la Europa. Europa que desde los señores Rothschild, Rockefeller y compañía y desde algunos big de los Estados Unidos se nos están intentando, Y no les gusta nada. robar, ¿no? No les gusta nada. Porque no les gusta la gente libre. Ya, porque claro, sí, es que No quieren gente es que el libres. rebaño es muy apetitoso, ¿eh? Sobre todo si eres el pastor. Bueno, claro, sí, y sobre todo porque le sacas €1 por oveja Claro, sí. y tienes a las ovejas a disposición Sí. y ala. Si no eres el pastor, el rebaño gusta menos, la verdad. Pero si eres el pastor, y además Hoy había una primera noticia en La es Sexta hereditario lo del pastor. que era muy divertida porque ya hablan, ya dicen que, bueno, la tengo que leer porque es que era realmente buenísima. Me la han enviado esta mañana y era buenísima. A ver si la puedo encontrar porque van a ustedes sin duda a deleitarse. A ver si está aquí. Ay, Dios. Yo como no es mía no lo tengo. Soy bastante inútil con esto. Yo tengo de... cosas más acratas hoy. ¿Eh? Yo tengo vídeos muy acratas hoy. ¿De qué tipo? Del tipo de la resistencia, de ese tipo de cosas, de la gente que está muy enfadada con diversas cuestiones. Mira, las sexta noticias de las... esto es del 1 de enero, esto es de ayer ya. A partir de hoy, el otro progenitor distinto a la madre biológica contará con 12 semanas de permiso por nacimiento de hijo o hija. ¿Qué le parece? El otro progenitor, ¿Quién es este? distinto a la madre biológica, antes era el padre, Sí. el otro progenitor. O sea, ahora mismo... sí. Pero ahora alguien que no tiene nada que ver en la cosa y que no tiene vínculo alguno con la madre biológica, es progenitor también. O sea, el autor del espermatozoide, aunque esté en Japón, Ese ya no es progenitor de nada. hombre, que no. No, ese ya no tiene nada que ver. Bueno, tendrán que definirlo de progenitor entonces. Claro, es que el problema es que ya no hay hay progenitor A, progenitor Claro. B, progenitor C. En esta línea es en la que van a trabajar los próximos años. Bueno, de hecho... Tendremos que trabajar mucho nosotros para recordarles a ustedes que es una tontería Claro, y que es un esperpento que va contra la naturaleza, que destruye el derecho civil, que etcétera, etcétera. Aunque no sea Pero para tomarse la broma, en las granjas las gallinas no tienen nombre y en Auschwitz los hombres tampoco, tenían número. Lo digo porque nos vamos asimilando. Hombre, claro, nos van poniendo Aunque pueda A parecer y B. un poco duro lo de Auschwitz, pero Sí. nos vamos asimilando. Bueno, nos van considerando miembros de ese rebaño que usted decía. Un número. Te ponen Claro. un número aquí grabado, que además seguramente que hay grandes argumentos científicos para llevarlo, porque si te pierdes, si no te pierdes, si Hombre, te duele, claro. si no te duele, si tal, si no cual, pero ya te tienen numerado. Te tienen numerado, identificado Es una y visita que localizado. recomiendo yo, la de Auschwitz. Pues, Está un poco lejos, pero estuvo en Madrid una temporada, estaba en Madrid un par de años. La el exposición, trabajo hace libre. El trabajo libera, sí. El trabajo libera, sí, sí. Y estábamos hablando al principio del trabajo y me hacía mucha gracia porque, claro, fíjate, esto de las 12 semanas, ¿no? Y no hemos entrado en Tú detalles, eres sí. un tipo, pues un chaval de 35, de 40 años que ha ahorrado un poco de dinero, que quieres montar tu pequeño negocio, ¿no? Entonces, pues tienes 35, 40.000 euros, vives allí en Rivas, hacia Madrid, y montas una panadería o montas un bar, y en el bar, pues decides, oye, conoces a una pareja, de un chico y una chica, que él pues puede hacer de camarero, ella puede estar en la cocina o viceversa, tal, y los contratas. Y al cabo de 3 o 4 semanas que estás poniendo en marcha el bar con una ilusión enorme, viene la chica y te dice, Con un predictor. estoy embarazada. Carolita, Estoy embarazada. celebramos. Bueno, pues ya sabes que tienes Que el bar cerrado. 16 semanas El bar cerrado. que no viene, como mínimo. Y el progenitor otro, 12 semanas. Sea o no sea, con decírtelo, Cierra el bar. Pero en teoría eso... Cierra el bar, pero cierra el bar. Cuando tenías una baja, lo pagaba la Seguridad Social. Sí. Paga este la Seguridad caso, ¿no? Social una parte. Ya, pero en este caso ni una parte. No, paga una parte, pero es que paga una parte, pero la otra parte la sigue pagando el empresario. Pues claro, si tú eres un tío que estás empezando, No, te que, vas a freír que espárragos, no estás perdiendo dinero, estás tratando de salir adelante, te estás gastando los ahorros, has contratado a 2 personas tal, ¿No? E imagínate que además de eso, Bueno. te llega la medida de los 1.200 euros de salario mínimo. además, Pues lo rematas, porque 1.200 euros de salario mínimo, ¿cuánto le cuesta a un empresario? 1900 probablemente. Menos, más.
1900. Yo creo que pasa de 2000, pero lo 2000, dejamos en me 1900. da lo mismo, 1900. Con lo cual, ¿qué te han hecho? Nada, no. Pascua. Es que, o sea, ya puedes De cerrar el dos, bar. si tienes dos, te quedas con uno. Sí. Si hay suerte, porque lo normal es cerrar. Entonces, eso es fomentar el empleo. Eso es fomentar el empleo. Claro. Los dos El acaban en la siguiente calle, paso. pero ¿por qué ha cerrado el bar? O sea, aunque no puedas echarlos, oiga, y ya, se van al Fogasa. ya. Que les pague lo que tal y Pero un lo que subsidio. después sigue es dedicar mucho dinero a la formación a través de los sindicatos, que lo hacen muy bien lo de quedárselo. Sí. Porque no olvidemos que todo el dinero invertido en el Instituto del INE, de trabajo, Sí. ha servido para cuántos colocados ¿Para en cuántos? España. Para los seres. Sí, porque no, porque Para colocados. los seres. O sea, si tú vas a las 200 oficinas de empleo y haces una estadística de cuántos ha colocado la oficina de empleo, te puedes quedar absolutamente asombrado del gasto inútil que hay ahí. Claro. Por eso te das cuenta de que en realidad el PSOE, Podemos, todos estos partidos radicales de izquierdas, las gentes les importan un bledo de verdad. No les importa nada. La justicia social, la redistribución de la riqueza, no les importa nada. Con lo único con lo que se ponen histéricos y sacan las uñas es cuando les vas a cerrar sus chiringuitos, eso que llaman ellos ONGs, que no lo son, porque son organizaciones gubernamentales, porque dependen al 100% de los gobiernos de turno. Menos en una cosa, en la legislación, que por eso se montan. Ya. O sea, dependen en lo que es yo mando, pero no estoy sometido a la ley que me han puesto para controlar. Por eso se montan. ¿Eh? Efectivamente. Sí, bueno, sí. pero preguntarles a los de Podemos si tienen su página de transparencia, que es una obligación legal, una ley que hicieron ellos, tienen en este momento esa web de transparencia Paradita. bloqueada, parada, y no puedes tener acceso a ella. Bueno, es que una cosa es tener y otra que la leas tú. Es que es tremendo. Bueno, es que no, ¿quién te has creído que eres? es que claro, es que todo es al final un auténtico disparate, una auténtica mentira. Sí, pero pues eso nos va a mandar. Oye, ¿no tendremos a disposición un vídeo que el otro día pusimos para nuestros espectadores de un americano sobre el cambio climático? Un tipo está con subtítulos. Es un vídeo, yo es lo mejor, no sé si tú lo has visto. No. Es un vídeo sobre el tema del cambio climático. Tengo una entrevista pendiente, bueno, pendiente no ya hecha, pero no publicada, con el que está haciendo en la web del Toro el tema del cambio climático. Así. Muy interesante. Porque además pero claro, este puñetero sabe y da muchos datos. Sí, por ejemplo. No, de memoria, no me pidas que... Hombre, da datos de la evolución, porque ese no es climatólogo, es historiador de la climatología. Ya. Con lo cual lo que te dice es que lo que ha pasado va pasando. Es decir, en fácil, es evidente que hay cambio climático desde hace millones y millones de años. Cambios climáticos. Sí, porque si algo no es fijo, es el clima. Cambios climáticos. Que además probablemente haya ciclos, que los ciclos dependen de cantidad de cosas, de las cuales el hombre es la mínima, la menos importante. O sea, es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y eso ya lo añadí yo. Una cosa es el cambio climático y otra cosa es ser un guarro, que es muy distinto. Lo que se le tiene que pedir al hombre es que no sea guarro. Evidentemente. Que es claro, distinto. O sea, claro. usted, de la misma manera que no hace caquita en la calle, pues usted empresa tampoco echa porquería al río. Pero no por el cambio climático, sino simplemente porque vivimos donde Porque vivimos. el siguiente Claro, pues va a abajo beber, del río... tiene que beber de eso. Claro. O sea, eso es una cosa. Y lo demás es otra, que tiene que ver con los fenómenos que hay, que además en el 90% nadie sabe nada. Y cuando rascas un poco te dicen que la duda es lo más que tienen. Hasta qué punto afecta a la mancha solar, hasta qué punto afecta a la corriente tal, hasta qué punto afecta tal. Y yo también añado otra pequeña cosa. Como estudié ecología, cuando hice biología, que resulta que pensar que el hombre es ajeno a los seres vivos, eso es una gilipollez absoluta. Está en la cadena. Claro, sí, es uno y probablemente el más importante. Y la siguiente consecuencia de esto, que es muy clara. Si un hormiguero es natural, porque un rascacielos no lo es, el hormiguero lo hace la hormiga, pero el rascacielos lo hago yo, que soy tan natural como la hormiga. Lo que habrá que ver es qué condiciones ponemos el resto de humanos para que un rascacielos funcione. Eso ya es un tema distinto. Pero es tan natural un rascacielos como es natural un hormiguero o una colmena o un lo que se quiera. Y esa visión antropológica de la ecología o del medio ambiente no la tiene nadie, porque para esos el hombre sobra. Claro, si el hombre sobra, ya me explicarán qué interés tiene conservar la tierra. Yo para las ranas no conservo la tierra, también aviso. No tengo ningún interés en hacer ningún esfuerzo
para conservar la tierra para las ranas. Es que Ni para las moscas. en este asunto, y tú que eres biólogo, bueno, tienes mucha más capacidad de análisis del asunto, ¿no? Pero hay una desinformación, una deformación, una manipulación y un montón de intereses económicos. Porque hay unos chiringuitazos del copón. Porque claro, el chiringuito de Andalucía sobre la violencia de género de un pueblo de 200 habitantes podrá chupar 200.000 euros. Pero la ONU, ¿cuántos miles de millones de euros puede chupar para montar eso? Si te monta un congreso cada no sé cuánto, unos viajes cada no sé qué, un pool de expertos que están en cada universidad, que tienen una cátedra. Vamos a tener muchas oportunidades peajes, este año, muchas oportunidades de poder contar estas cosas. Les volvemos a pedir con todo el cariño que por favor se hagan ustedes miembros del Club de Amigos de Intereconomía, nos apoyen con esa pequeña cantidad mensual para poder sostener Intereconomía, para poder hacerla más fuerte y para salir de este programa, como última reflexión, les vamos a poner el vídeo que te he relatado, que es lo que nadie les cuenta sobre el cambio climático, y con eso nos damos por despedidos hoy. Pues, hasta mañana, si Dios quiere, y vamos a seguir aquí. Vamos a seguir, si Dios quiere. You got these people around you. Country's full of them now. People walking around all day long, worried about everything. Worried about the air, worried about the water, worried about the soil. Worried about pesticides, insecticides, food additives, carcinogens, worried about radon gas, worried about asbestos. Worried about saving endangered species. Let me tell you about endangered species, all right? Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature. It is arrogant meddling. It's what got us in trouble in the first place. Doesn't anybody understand that? Interfering with nature. Over 90%, way over 90% of all the species that have ever lived on this planet, are gone. They're extinct. We didn't kill them all. They just disappeared. That's what nature does. They disappear these days at the rate of 25 a day, regardless of our behavior, I mean. Irrespective of how we act on this planet, 25 species that were here today will be gone tomorrow. Let them go gracefully. Leave nature alone. Haven't we done enough? We're so self-important. So self-important. Everybody's going to save something now. I'll save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't know how to take care of ourselves yet. We haven't learned how to help one another. We're going to save the fucking planet? I am getting tired of that shit. I'm tired of fucking Earth Day. I'm tired of these fucking self-righteous environmentalists. I'm tired of these white, liberal, bourgeois, liberal, white people who think the only thing wrong with this planet is there aren't enough bicycle paths, trying to make the world safe and clean for their Volvos. Besides, there's nothing, first of all, the environmentalists don't give a shit about the planet. They don't care about the planet. Not in the abstract, they don't. You know what they're interested in? A clean place to live. Their own habitat. They're worried that someday in the future they might be personally inconvenienced. Narrow, unenlightened self-interest doesn't impress me. Besides, there's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. The people are fucked. Compared to the people, the planet is doing great. The planet has been here for 4.5 billion years, all right? 4.5 billion. We've been here, what, 100,000? Maybe. 200,000? Maybe. And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit to think that somehow we're a threat? That somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just floating around the sun? Planet has been through a lot worse than us for a long time. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, bombardments for hundreds of thousands of years by comets and asteroids and meteors, sandstorms, erosion of all kinds, cosmic radiation, worldwide fires, worldwide floods, recurring ice ages, and we think some aluminum cans
and some plastic bags are going to make a difference? Planet isn't going anywhere. We are. We're going away. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. And we won't leave much of a trace either. Thank God for that. Maybe a little styrofoam. Maybe a little styrofoam. Planet will be here and we'll be long gone. Just another failed mutation. Just another closed-end biological mistake. And then an evolutionary cul-de-sac. Planet will shake us off like a bad case of fleas. A surface nuisance. You want to know how the planet's doing? Ask those people in Pompeii who are frozen into position from volcanic ash. How the planet's doing. Want to know if the planet's all right? Ask the people in Mexico City or Armenia or 100 other places buried under thousands of tons of earthquake rubble if they feel like a real threat to the planet this week. How about the people in Kilauea, Hawaii, who build their homes right next to an active volcano and then wonder why they have lava in the living room? Planet is going to be here a long, long, long time after we're gone, and it will heal itself, it will cleanse itself, because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover, the earth will be renewed, and say, if it's true that plastic doesn't degrade, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm, the Earth plus plastic. The planet doesn't share our prejudice towards plastic. Plastic came out of the Earth. The Earth probably sees plastic as just another one of its children. Could be the only reason the Earth allowed us to be spawned from it in the first place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old philosophical question, why are we here?